sea que estos 50 hombres no lo van a colocar esto así, solito. Entonces, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundida. Amén, aleluya. Gracias, hermana Ana María, por el pase. Les saluda el hermano Ramiro García desde el Brasil. En esta oportunidad continuamos con el estudio sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como estamos viendo aquí, la hermana nos está explicando esclareciendo esta parte, ¿no? Entendiendo que este templo era la carne de Jesús. Él dice que era necesario edificar la iglesia sobre la piedra. Jesús explicaba a sus discípulos, mas no entendían el propósito ni el procedimiento. Entonces el maestro nos sigue enseñando en el siguiente audio. ¿La piedra cuál es? Ese es el interrogante, ¿no? ¿Cuál es la piedra? Vamos a escuchar el audio. eso es así. Así se creó Cristo. Entonces, ahora ese Cristo es templo de Dios. Entonces, ahora ese templo, ahora dice el Espíritu Santo, Mateo 16, 18 dice: nadie también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la piedra, ¿cuál es? Ahora sobre esa piedra, Efesios 2:20. Nacho, ¿dónde está? Arriba de esta hoja. Efesios 2:20. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, viendo la principal. El versículo 32. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Amén. Ahora enseguida el paso 1 Pedro 2, capítulo 2, versos 7, 8. 1 Pedro 2, versos 6, 7, 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. De la cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Bien, hemos escuchado el audio y en una parte dice el maestro: entonces Jesús es Cristo, así se creó Cristo. Entonces ese Cristo es templo de Dios, está diciendo la Sagrada Escritura, está diciendo el maestro, y la Escritura va a explicar la parte de el significado de Pedro. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a entender esa parte de la piedra. ¿Cuál es esa piedra? Vamos a entender de que el significado, ¿qué nos va a decir? Dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, vírgula, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, tú eres Pedro, dices Pedro, y sobre esta piedra, ya se está refiriendo a una piedra, no se está refiriendo a Pedro. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está diciendo bien clara la Escritura. Ahora, esta partecita aquí que
que en el caso de los católicos han tomado como a Pedro como piedra y algunos seguimientos religiosos interpretan así. Entonces vamos a mirar en San Juan 1:42 el significado de Cefas. Quiere decir piedra, ¿no? Entonces está diciendo: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón. Está refiriendo a Simón Pedro, hijo de Jonas, ¿no? Hijo de Jonas, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Entonces le ha colocado así: tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Mas no está diciendo que en esa piedra Cefas era que iba a edificar la iglesia. No está diciendo eso. Entonces, vamos de acuerdo a la Sagrada Escritura, vamos a ir entendiendo ya esa piedra, ¿quién es? La Escritura nos va a declarar. Esa piedra no era Pedro, ni Pedro era la piedra. Vamos a mirar Efesios 2:20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos está explicando muy claro: la piedra era Jesucristo, la piedra no era Pedro. Ahora el nombre que él llevó de Cefas ya es otra cosa. Entonces, por eso la Sagrada Escritura está colocada en parábolas en estos términos. Entonces, ahí podemos entender. Nos está declarando la Escritura bien claro. ¿Quién es la piedra principal? Esa piedra principal no era Pedro. Y esa piedra principal es Cristo. Efesios 2:20. No vamos a olvidar que está declarando ahí. Estamos entendiendo que la piedra es Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, que fue edificado por el Espíritu Santo. Y al hablar por boca de Jesús, él propio declaró, diciendo que sería edificada la iglesia tras su muerte. El maestro explica que se refería no a Pedro, sino a aquella piedra que es un cuerpo, que sería levantado por el Espíritu Santo como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es aquel Hijo del Hombre? Explica el maestro que tenía que ser un pastor, o sea, el postrer David, que viene desde la promesa de Jacob como el pastor y la piedra. Vamos a escuchar el siguiente audio. Dice: oh pastor de Israel. Escuchemos el audio. Aquí nombró por pastor a Israel con la piedra y con su mujer y con su virgen. Y ustedes conocen. Así nombró de pastor el Señor. Ezequiel 34, 23, 24. Libro de Ezequiel. Libro 34, versículo 24. 23 y 24. Y después mi corazón. Arco quedó en fortaleza. Y los brazos de sus manos se corroboraron. O las manos del fuerte. O las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor y la piedra de Israel. Entonces ahora dice, de allí el pastor, para que ustedes vean, pastor dice acá, yo no me he llegado de mí mismo ante Dios, de mí mismo no me he llamado
pastor delante de Dios. Eso significa de mí mismo. No me he llegado a ser siervo, la misma cosa. Entonces, ahora eso mismo vamos a encontrar acá. Para esto, Ezequiel, capítulo 34, 23. Allí dice, y despertaré sobre ella un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, y él las apacentará, él será pastor. Repito, él despertará, Dios despertará, dice, sobre ella un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Luego, y él, decía el siervo David, y él les apacentará, y él les será por pastor. Muy bien. 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ella, en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Este pastor es la piedra. ¿Quién es? Israel. Ahora aquí va a quedar piedra. Pastor, primeramente pastor. Acá está, bueno. Pastor 81, acá está. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, tú estás entre querubines, resplandece, despiértate valentía, dice, bien, ahora Israel es pastor, entonces ahora este nombre, ahora otro, aquí dice, pastor, ahora la piedra. Ya hemos escuchado el audio, dice, ¿a quién nombró pastor? Hasta ahí con la piedra y con Sión, y les voy a hacer conocer, dice el maestro. ¿A quién nombró de pastor el Señor? Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 y 24. 23. Y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Entonces, cuando dice aquí mi siervo David, se refiere al postrer David, iba a ser ya el hijo del hombre, como habla la escritura del postrer Moisés, quien iba a traer el santo mandamiento. Dice también la escritura el postrer Elías. Todos estos términos nosotros hemos leído en la Biblia y tienen un significado. El 24 dice, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Génesis 49, 24. Mas su arco quedó en fortaleza y sus brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte Jacob. De allí el pastor y la piedra de Israel. De allí el pastor y de allí Cristo, la piedra. Entonces ahora dice, de allí el pastor, ¿ve? Para que ustedes vean, pastor dice acá, ese pastor es la piedra. ¿Y quién es? Es Israel. Ya entra aquí un tercer personaje, podríamos decir hasta cuarto. La piedra, Cristo, Israel, el pastor. Está refiriéndose en el mismo sentido. Estos son misterios de Dios, todas estas son las cosas que Dios ha determinado en sus designios para edificar la iglesia en este tiempo sobre un fundamento firme que Él mismo ha creado, Él mismo ha levantado esa piedra. ¿A quién va a nombrar piedra o pastor? Principalmente pastor, acá está Salmos 81. ¿Quién es? Oh pastor de Israel, está diciendo, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y en el 80, verso 2 dice, en el comienzo del texto dice, despierta tu valentía. Dice muy bien. Ahora Israel es pastor. Entonces ahora ese nombre
ahora otro. Aquí dice, pastor ahora, la piedra. Entonces, el Hijo del Hombre en este tiempo es Israel, es un siervo de Dios, es un ser, un hombre, ¿no? Para no confundir con Israel Oriente. Muchos confunden esta parte. Entonces, un hombre que Dios ha creado, ha preparado desde el principio, desde el antiguo, lo ha edificado desde Jacob, comenzó a edificarlo. Pasa por los profetas, pasa por el rey, pasa David, pasa por los apóstoles, hasta llegar al fin de los tiempos, a los últimos días, que es en estos días ahora, donde está siendo restaurado el pueblo de Israel espiritual, con la ley de Dios, los 10 mandamientos, y aquel pastor y piedra ungido por el Espíritu Santo, para edificar la iglesia en la segunda venida del Espíritu Santo. Eso está explicando. Vamos a ver el otro audio. Israel es la piedra y esta piedra es Sión. Escuchemos el audio. Aquí dice, ahora la piedra, y Isaías 28:16, está por la piedra. Por tanto, el Señor Jehová dice así. De arriba, de 24 habla hasta 26. Señor, pastor nombrado de Dios. Amén. Venga a su templo para vivir para siempre, jamás. Amén. Ahora te vamos a mostrarle. Salmo 132, 13, 14, donde dice, Salmo 132, dice, porque Jehová, Sion, Jerusalén, el mismo es. Amén. Israel, el mismo es. Amén. Cristo, el mismo es. Amén. La piedra, el mismo es. Israel es la piedra. Amén. Y esta piedra es Sion. Entonces dice, porque Jehová ha elegido a Sion, deséala por habitación, para sí, este es mi reposo, para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. Amén. Pues ha hecho templo, para que en el último tiempo vuelva el Espíritu Santo y viva eternamente. Eso ha hecho templo. Porque Dios lo ha deseado así, mi Señor. Claro, por eso digamos que este templo, esta carne es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Bien, entonces también escuchamos el audio, dice, mira Isaías 28:16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Cuando dice cimiento estable, quiere decir esa permanecerá ya para siempre. Un pastor nombrado de Dios. Ahí el Espíritu Santo para que venga a su templo para vivir para siempre, jamás. En aquel templo que fue levantado, ¿no? Ahora vamos a mostrarles Salmos 132, 13 y 14. Porque dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Sión, el mismo es Israel, el mismo es. Cristo, el mismo es. La piedra, el mismo es. Israel es la piedra. Y esta piedra es Sión. Entonces, ese mismo es el postrer Moisés, el postrer Elías, el postrer David. Esto es una maravilla que solo Dios hace. Por eso, cuando nosotros creemos en el santo mandamiento y en Dios, que es el autor del mandamiento, nuestro sentido se abre para comprender todos estos enigmas. Esto cualquiera no entiende. Hay que creer en el santo mandamiento, hay que creer en las palabras que Dios ha colocado en este varón para este tiempo, porque no hay mentira. Se puede comprobar con la Escritura, con la Santa Biblia, y entonces él habla conforme está escrito, no está hablando de sí mismo. Entonces esto tenemos que, con la ayuda de Dios, ir escudriñando para que el Espíritu Santo nos haga entender. Entonces continúa, este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Entonces ha hecho templo para que en el último tiempo vuelva el Espíritu Santo y viva eternamente en ese templo, ¿no? Entonces,
muchos pueden decir, como el proceso de tiempo de los profetas en la tierra tiene su lapso, su pasaje, ¿no? Todos hacen su obra, su carne descansa, más esa obra no para, esa obra sigue. Como podemos ver, la obra de Moisés está en pie, la obra de Jesús está en pie. Lo que Jeremías predicó, lo que Isaías predicó, todo eso continúa en pie, porque son profecías y son anuncios para este tiempo, son los planes de Dios, que Dios anuncia para que el hombre se prepare, para que el hombre viva con Dios, para que el hombre no se pierda, no caiga en las manos del enemigo, de Satanás. Entonces eso tenemos que entender, eso hay que aprender a discernir. Dios da ese entendimiento para discernir lo que es conveniente, lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, en esta parte que estamos en estos estudios que siempre damos aquí en la radio, todos los domingos, siempre se tratan solo de estos temas, ¿no? Temas que el maestro nos ha enseñado. Entonces, todos ustedes pueden confirmar en la Biblia y comenzar a entender con la ayuda de Dios. Hay cosas que son difíciles de entender, así dijo para los apóstoles. El Señor dijo, hay cosas difíciles de entender, dice, ¿no? Más se entenderán y al tiempo Dios y el tiempo nos hará entender. Entonces va a continuar. Esta carne es la habitación o morada. Esta carne es la iglesia, donde las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir, va a ser liberada las almas de mano del enemigo. Todos aquellos que creen, para decir también creen y ponen por obra. Tenemos que creer y poner en obra. Tenemos otro audio. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Entonces vamos adelante con el audio. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Escuchemos el audio. Desde que comencé a predicar y hablaba sobre esto. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. La piedra del Señor, conforme la escritura es Deuteronomio, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir que la morada de Dios, por la iglesia de Dios, y usted está Señor. Y esta piedra haré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, Salmo 132, 13 y 14. Salmo capítulo 132, versículos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla para habitación para ti, y ella es mi reposo para siempre. Así habitaré, porque la he deseado. Amén, mi Señor. Confirma lo que dice San Mateo, mi Señor. Que Sión, porque Jehová ha elegido a Sión es usted, mi Señor. El cual ha elegido, porque dice, deseo decir por habitación para sí, para la habitación de Dios, donde tenía que morar Dios. Ese es el reposo para siempre. De que Dios tenía que reposar sobre usted, mi Señor. Y aquí habitaré, dice, porque la he deseado. Es el deseo del Padre Celestial, mi Señor, el cual sobre usted está edificado la iglesia por la morada de Dios. Dice sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Ahora allá dice que yo edifico para mi reposo. Acá yo habitaré para siempre. Entonces, ¿cómo ha entendido? ¿A dónde habita? Dios Ya sé que se puede decir. en la casa de Jehová, en la morada de Dios. Habitación de su casa. Amén. Bueno, continuamos. De acuerdo al audio, dice lectura San Mateo 16:18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, desde el principio del estudio hemos tomado este texto como base, ya en el principio del estudio. Entonces ya hemos entendido que Pedro no es la piedra, sino que la piedra es Cristo, y Pedro tampoco es Cristo.
Se va para entender ahí en la parte. ¿Y por qué el significado de piedra? Le decía Pedro, porque piedra quiere decir Cefas. Entonces, esa es algo que quedó escrito ahí, está claro. Entonces las personas confunden. Entonces, da el texto. Y sigue. El maestro pregunta, ¿han entendido? Entonces un hermano dice, usted es edificado, la piedra es usted, Señor. Conforme dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir que la morada de Dios o la iglesia de Dios en usted está, Señor. Es en un ser, en un hombre, Dios ha hecho esta maravillosa obra. Ahí está morando Dios ya para siempre. Entonces ya descansó en su ciclo de vida aquí, mas está guardado para continuar la obra. Y esto nosotros tenemos el testimonio, el santo mandamiento para poder obedecer todos los días de nuestra vida y continuar avanzando, caminando hacia los proyectos que Dios tiene con el hombre, ¿no? Solo ir obedeciendo y ir estudiando las escrituras, siempre discerniendo sobre la doctrina verdadera, sobre lo que es la verdad de Dios. Dice Romanos 3:4, todo hombre es mentiroso, dice, mas solo Dios es verdadero. Entonces, ¿por qué dice? Porque Dios tiene la verdad, el santo mandamiento, y el hombre se torna hombre de verdad cuando practica el mandamiento. Eso también dice Proverbios, todo está escrito. Entonces aquí un hermano dice, sobre esta piedra es edificada la iglesia. Vuelve y el maestro manda leer otra vez Salmos 132, 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre. Quiere decir, ahí vive Dios para siempre ya, para siempre, jamás. Aquí habitaré porque la he deseado. Entonces, ahí habita Dios, ¿por qué? Porque Dios así ha querido. Y Dios mismo ha edificado para él. Como quien edifica una casa para vivir en ella. La cuida bonita, le hace buenas bases, no tenga peligro del viento, del agua, bueno, la cubre. Entonces Dios hizo su habitación también para él. Un hombre, dice. Levantó de en medio de los hijos de los hombres, Dios levanta al Hijo del Hombre para morar ahí. Este es un misterio también. Confirma lo que dice San Mateos, que Sión, porque Jehová ha elegido a Sión, el cual ha elegido porque dice, deseóla por habitación para sí, para la habitación de Dios, donde tenía que morar Dios. Ese es el reposo para siempre. Quiere decir, el reposo para siempre, quiere decir que ahí viviría Dios para siempre ya. Entonces dice el maestro, primero dice, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Ahora, allá dice, yo he elegido para mi reposo, acá yo habitaré para siempre. Entonces, como han entendido a dónde habita, ¿qué se puede decir? Entonces responde el hermano, en la casa de Jehová, esa casa de Jehová es la morada de Dios. Y el maestro dice, habitación es casa. Entonces hasta aquí hemos visto estas maravillas, estas cosas que Dios nos enseña. Gracias al Señor. Solo queda repasar la escritura, algunas preguntas, hay medios para leales y fieles a la doctrina, ¿no? Para poder entender, ¿no? Porque muchas interpretaciones surgen y de eso tenemos que cuidarnos. Siempre tenemos que basarnos al maestro, al enseñador que Dios levantó, a ese nomás. Lo que digan por ahí los hombres diferentes, que argumenten, no se puede. Porque el fundamento de Dios es firme en lo que habla, en lo que hace y en todo su enseñamiento. Él es firme, Él es de Dios. Entonces hasta aquí mi participación, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas.